Stricktubers, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez lo que me ha pasado a mí, y es que en algunas ocasiones yo he triturado papel para hacer masa de papel, y cuando voy a hacer la masa de papel es demasiado papel, entonces me queda ese papel ahí, se me ha secado, entonces tenía papel ahí seco y yo decía, ¿y qué voy a hacer con él? Pues nada, se me ha ocurrido la idea de reutilizar ese papel y volver a hacer masa rústica de papel. De eso va este tutorial del día de hoy, de cómo reutilizar el papel ya triturado. Así es que por favor, no se lo pierdan. Bien, y en esta ocasión vamos a hacer papel maché, pero no vamos a partir de cero, sino que vamos a reutilizar esta masa rústica de papel. Bueno, realmente no es una masa rústica. Este papel yo lo exprimí y me quedó así. Yo lo dejé así para no tirarlo, porque como cuesta tanto triturarlo, pero miren, este está fácil, pero hay algunos que no. Si yo lo hubiese echado en grudo casero, pues le costaría, o sea, ni lo podría, creo, hacer esto. ¿Ven? Esto que estoy haciendo ahora. Entonces yo tengo aquí agua caliente y lo que yo voy a hacer es echarle agua caliente a esto para que se vaya ablandando. Y con este poquito no me va a alcanzar, voy a tener que poner más. Bien, y yo ya le he echado más agua a esto. Como ustedes ven, está así. Como ustedes ven, aquí hay masa de papel, aquí hay masa de cartón de huevo. Esto es una mezcla, por eso está así de este color. Entonces yo le eché agua y miren cómo queda. Si ustedes quieren, este paso que yo voy a hacer ahora no lo tienen que hacer. Esto en caso de que ustedes tengan que subsanar su masa rústica de papel, su papel maché, que no tenga todavía engrudo casero. Supongo yo que si tiene engrudo casero no podemos hacer esto, pero no lo he probado. Entonces yo lo tengo aquí que tiene un poquito de agua, no tiene mucha. Me hubiera gustado poderle poner más, pero no quiero echarle agua fría. Y lo que yo voy a hacer es triturarlo un poco con esto de mano, la trituradora de mano, así. Bien, esto como lo que yo quiero es hacer una pasta, y para hacerlo rústico, yo no quiero que esté muy suave, yo lo voy a dejar así, y ahora para que se integre mejor la pasta, incluso le podemos poner un poquito más de agua y con esto podemos hacer una masa de papel normal, pero yo lo voy a dejar así. Entonces lo que yo voy a hacer es retirar un poco el agua que tiene. Entonces yo tengo aquí esta otra cosa que es para hacer mis manualidades, y le voy a retirar un poco el exceso de agua porque quiero que se seque rápido. Además quiero que cuando yo lo trabaje no se me encoja demasiado, y entonces muchas veces cuando tiene el agua da volumen, pero cuando se seca entonces se encoge más. Entonces por eso le voy a retirar un poco el exceso de agua, que además ahora le vamos a poner el engrudo casero. Bien, ya que yo lo tengo así, que ya yo lo he exprimido, que le he retirado el exceso de agua, ahora lo que yo voy a hacer es, bueno, pues preparar la masa o la pasta. Para esto tengo aquí engrudo casero que está bastante consistente y como ustedes ven está caliente, recién hecho. Miren el vapor. Entonces nada, lo que voy a hacer es integrar este engrudo casero aquí, como ustedes observan. Luego le voy a poner un poquito de pegamento para que, bueno, pues para que esto tenga más consistencia, aunque no es necesario, Pegamento yo se lo pongo para darle más consistencia, pero no pasa nada si no le ponemos pegamento. Le voy a poner otro poquito de engrudo que tengo por aquí.
Esto si yo quiero lo puedo dejar así, pero ahora lo que yo voy a hacer es darle otra vez con la trituradora de mano. Y listo, ya yo tengo mi pasta para poderla utilizar. Se queda con textura, pero también si quieren la pueden dejar suave. Si una vez que la usan le pasan así un poco la mano, le ponen un poquito de engrudo casero y también se queda suave, pero a mí me gusta con textura. La tengo lista ya para utilizar en mis trabajos. Bien, mis StripTubers, como ustedes han podido observar, triturar el papel y cuando se seca, o sea, volverlo a triturar, es posible volver a reutilizar el papel una vez que se ha secado. Es posible. Yo quiero decirles también que además de haber hecho masa de papel, masa rústica de papel, reutilizando papel que no tenía engrudo casero, también lo he hecho con papel que tenía engrudo casero. Pero si ustedes hacen masa de papel utilizando pegamento, no es recomendable porque se pone bastante dura. Pero también que sí que es verdad que si ustedes utilizan una masa de papel que hicieron con engrudo casero y se ha secado y huele, puede ser que huela mal, así es que no lo recomiendo. Yo esto lo hago en caso de reutilizar el papel que ustedes han triturado, han espremido y que al final no han podido utilizar si se le ha secado. Así es que este tutorial va de esto. Nada, mis StripTubers, recuerden suscribirse, comentar, regalarme ese me gusta de siempre, compartir el vídeo con al menos 5 personas y dejar, dejar su comentario diciéndome qué les parece a ustedes esta idea. Reciban un besito, un abrazo y nos vamos a ver en el próximo vídeo. ¡Adiós!